35, 36 empezamos el taller, el taller 17 de ungulados. Faltan bastantes los que deberían estar, pero yo creo que arrancamos. Como saben, en todo momento vamos a estar registrando en... Hola, hola. ¿Cómo en están? video. Buenas. Hola, Julio. Vamos a estar registrando en video la presentación, el taller. Y vamos a dar inicio. Por si no se conocen todos, hagamos una breve presentación. Entonces les voy nombrando y se van presentando de dónde son y algún interés que tengan. Algo rápido nomás. Entonces, Rodrigo Cisneros. Buenas tardes con todos. Rodrigo Cisneros, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Francisco Sánchez. Muy buenas tardes, Francisco, técnico, investigador del Parque Nacional Cajas, para Itapepe. Julio Vaquerizo. Hola, dirijo la Fundación Jambeli y el Zoológico Arenillas. Xiomara Isurieta. Xiomara Isurieta de la Corporación Ecopar. Galo Zapata. Hola con todos, Galo Zapata de WSS. Y Julia Salvador. Hola con todos, Julia Salvador de WCS. Y ahí entró alguien más. Ahí está Jaime. Jaime, justo nos acabamos de presentar. Preséntate brevemente, por favor. Jaime Salas. Bueno, no son. Entonces, bueno, empecemos. Ya, bueno, está. Empecemos, colegas. Entonces, vamos en orden. Hoy tenemos ungulados, tenemos empezamos con los tapires. A ver, voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, a ver. Tapires. Ya. Tapires, solo para recordarles, Carlos Urgileski ya estará por conectarse. Solicitó ser autor de la ficha de Tapirus pinchaque y Galo Zapata de Tapirus terrestris. En Tapirus pinchaque hay varios coautores que han solicitado su participación. De igual manera hay otros de Tapirus terrestris, pero no está limitado a estos nombres, ¿no? Cuando ustedes redacten las fichas pueden obviamente solicitar colaboración de otras personas adicionales. El Tapirus, empecemos con el terrestris. El Tapirus terrestris fue, veamos de qué categoría estuvo la vez pasada. Aquí en esta edición anterior todavía le incluimos al Tapirus verde. A ver, el Tapirus amazónico estuvo como en peligro en la ocasión anterior y el otro estuvo en peligro crítico. Entonces, la pregunta es qué información tenemos, qué pensamos del Tapirus terrestris, si se mantiene esa categoría o debería ser modificado. ¿Qué experiencias tienen colegas del especial? Galo posiblemente tiene alguna información interesante. Sí, bueno, nosotros hemos estado monitoreando mamíferos en Yasuní con transectos en línea, ya son 15 años, cada vez hay menos tapires, es una zona donde hay hábitat disponible, pero hay mucha cacería. Yo al menos no creo que deba ser cambiada su categoría, creo que como una especie en peligro por el momento está bien. No sé cuál es la opinión de los demás. Sí, yo coincido con tu comentario, Galo. Yo creo que es una especie en Yasuní, por fortuna, es muy frecuente, no es abundante, se lo encuentra bastante todavía. En la carretera, en la madrugada, yo lo he visto, en el bosque casi siempre se encuentran huellas, en las cámaras generalmente aparece,
Sin embargo, obviamente la presión de cacería que tiene, el mismo hecho de ser un animal de tamaño grande, yo creo que le hace complejo su escenario, ¿no? Además que cada vez está más acosado. En comunidades indígenas, en Sarayaco, que estuve este año, existe una multa que, si no me equivoco, es de $500 para alguna persona que caza un tapir. Y en la fiesta que yo estuve de cacería, igual no les importó mucho, cazaron 2 tapires, ¿no? Y aceptaban pagar la multa, entonces como que no sirve mucho esa estrategia, ¿no? Eso es, no sé, ¿alguien tiene algún comentario adicional? Bueno, yo estoy de acuerdo con la categoría y también puedo colaborar con datos si es preciso. Que fue justo ahí se conectó Andrés Tapia. Hola Andrés, qué gusto tenerte por aquí. Hola Diego, perdón por la demora. Sí, bueno, estábamos justo Ah, hablando del el tapir amazónico. ya. Galo propone que se lo mantenga en la categoría en peligro, que es la que ya estaba. Ujú. Justamente estábamos discutiendo ese tema. Entonces, ¿qué consideras tú sobre el tapir amazónico? Sí estaría, bueno, aunque no estuve escuchando desde el inicio, pero también pienso que debe mantenerse ahí. Claro, si bien las amenazas en términos de cacería y sobre todo de pérdida de hábitat. Pero, perdón, aquí Sí, está un tapirito. yeah. Perdón, les decía que si bien el tema de la deforestación igual hay una amenaza latente, pienso que todavía están los orígenes que en la anterior evaluación, ¿no? Es decir, no ha habido como una obra así de infraestructura, claro, en el tema de Yasuní y todo, pero eh, no así demasiado masiva o extensiva como para haber variado el tema de la fragmentación, tan considerablemente como para cambiarle de categoría. Eso diría. Sí. ¿Algún otro comentario, colegas? Quiero mencionar quizá que es preocupante el caso de Nangaritza, que es lo que tenemos aquí en el sur, bueno, Nangaritza y la parte también de Morona, pero la cuenca en definitiva del río Nangaritza y todo ese lado de la cordillera sur y centro de la cordillera del Cóndor. Yo creo que en cuanto a obras de infraestructura, carreteras, está la minería que ha empezado a gran escala y la intensa cacería, al menos en Nangaritza. Claro, es difícil decir ya no hay tapires, ¿no? Eso, chuta, no tenemos datos ni una intensidad de muestreo como para decirlo, pero es súper preocupante. O sea, ya desde hace años que consideramos que Nangaritza es como un sumidero para un montón de bichos amazónicos, porque ahí llegan del Perú, que todavía hay bastante hábitat, y en Nangaritza no solo son los shuars, sino está todo el mundo con escopetas echándole mano entre que hacen minería, el minero en los fines de semana se va a cazar. Y entonces la gente realmente es bien preocupante. O sea, claro, no podemos, eh, no se reduce significativamente, incluso si si fuésemos un poco arriesgados de decir quitar toda ese área como hábitat, como digo, no hay argumentos para decirlo, pero al menos mantenerlo ahí en la categoría que está, yo también lo apoyaría. Pero claro, o sea, sí resaltar que según te mueves en el territorio, a lo mejor hay sitios donde ya quizá hay extinciones locales de las poblaciones. Ese es mi punto en concreto. Ah, Ujú. sí, yo, esa zona de Nangaritza, he estado hace unos 2 años y en la parte alta, lo que yo he comentado o conversado con los indígenas Shuar y revisé un documento también de cacería de hace unos años. Hay muchos animales que han desaparecido, pero hace rato. Ya el mono chorongo, por ejemplo, en la parte alta de Nagariza, el último registro histórico dicen que es hace más de 20 años, 25 años, creo. Entonces sí ha sido una zona con intensidad de cacería. Eso es... Diego, sí, quizás sí es buena la precisión que hace Rodrigo en el sentido que sí se puede colocar de que
si bien consideramos que la categoría podría mantenerse, las proyecciones que se está viendo, justo por el ejemplo que da y otros en el tema de Yasuní, ponen, ¿no es cierto?, igual en una expectativa, digamos, del tema de a futuro, ¿no?, de su categoría de conservación, justamente por el avance de todas estas obras de infraestructura. Sí, Pues, correcto. vale incluirlo. Sí, yo no conozco mucho la parte de Pastaza. En Yasuní tengo experiencia que el tapir todavía es medio abundante por ahí. Pero en Pastaza, en los territorios indígenas, ¿cómo es el asunto? ¿Sabes algo, Andrés, sobre esto? Claro, yo me refiero más a la parte de Orellana, ¿no? De parte del bloque ITT. En Pastaza todavía se conservan prácticamente los mismos relictos, ¿no? No tendríamos una obra de infraestructura así que haya cambiado el estatus de conservación aquí en Pastaza específicamente, donde está de hecho 40% el Yasuní, ¿no? Pero me refiero más al norte. De ahí en Pastaza lo que hay es el bloque 28, pero que está todavía en una fase de exploración, y más bien los bloques fronterizos que son de el bloque 79, 83, no, o sea, están concesionados, pero no hay ninguna obra de infraestructura en ninguna de estas zonas de Pastaza. Así que por el momento no hay, digamos, esa amenaza. El tema de la cacería es obviamente persiste, ¿no? Pero en la parte de pérdida y fragmentación no habría de momento. Incluso en uno de estos bloques de los Zápara, el Estado declaró fuerza mayor, entonces está abandonando ese bloque, ¿no? Uno de los bloques. Entonces también la ronda suroriente en Pastaza, sobre todo, no ha logrado prosperar. A diferencia de lo que está pasando en Minería, ¿no? Donde ahí sí está avanzando bastante fuertemente el tema. El Cutucú también, Diego, el Cutucú, Transcutucú, también conversábamos, ¿te acuerdas? Cuando hiciste el lanzamiento del nuevo libro de mamíferos, también se hablaba de toda esa, el ingreso de la carretera a Taicha y toda esa actividad que se ha intensificado ahí. No sé si alguien ha podido tomar datos por ahí. Creo que si no me equivoco, el Carlos Urgilés anduvo por ahí algún rato, pero no estoy seguro. Pero bueno, también es uno de los sitios donde a lo mejor sí se ha diezmado las poblaciones súper fuertemente. Entonces también tenemos un proceso como que a escala de país de irse haciendo como fragmentos o bloques en donde quizá ya las poblaciones locales no están bien maltratadas, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Entonces, Mm. bueno, mantenerle Yo- Sí, Ana. ¿Aló? Sí, Ya. yo recientemente estuve por la zona de Macas al occidente, que está detrás del volcán Sangay. Ahí las poblaciones dicen que están disminuyendo porque cacería y también deforestación. Eso nos dieron un reporte de las poblaciones de Tapir. Sí, es verdad. Esa zona del Transcutucú y la parte baja de Morado Santiago, yo le veo que está con una terrible cantidad de carreteras que están abriendo ahí. Y son carreteras Sí, sin creo que diseño, sin nada, ¿no? hay varias concesiones mineras que están ya establecidas. Y además en Macas están abriendo o sea, ya la SPOCH, la Politécnica del Chimborazo, ha abierto una carrera de minería. Entonces es triste porque toda esa zona era una de las más conservadas antes. Bueno, el tapir andino está en peligro crítico, entonces obviamente mantenerlo, ¿no? Ya no hay a dónde más subir estas especies del problema, ¿no? Sí. Claro. Tendría que la UICN hacer una nueva categoría que diga súper en peligro crítico, una cosa así, porque Claro. ya prácticamente ya no hay dónde más. El siguiente categoría es de extinto. Claro. Eso es. Y yo quería consultar si tienen ustedes información hasta cuándo, o si hubo en el noroccidente tapires y hasta cuándo hubo. Sí, justamente ahí está Francisco Sánchez que tiene información. Sí, bueno, de lo que he hecho consultas bibliográficas, visitas a museos, ya no hay en el occidente, excepto en el macizo Cajas,
sería en teoría hasta acá la última población de tapir andino para el occidente en toda su área de distribución. Las cámaras trampa que hubieron en Otonga, Otongachi, me parece que es, algunas que tuvieron atrás del volcán Pichincha, por el río Cristal, en Mindo, no han mostrado nada en 8 o 10 años, o sea, no asoma tapir. Las provincias de Tungurahua, Chimborazo, no tienen nada, no se han hecho esfuerzos, pero no hay hábitat por las consultas. La última esperanza de encontrar aparte de la zona occidental del Cajas fue en la cordillera de Chilla, provincias de Loro y Zamora, pero el último registro fotográfico es hace 3 años y hay unas pieles y unos cascos que Armando Castellanos las trajo hace 2 semanas. Ellos fueron con Jorge Brito a hacer un esfuerzo exhaustivo por un contrato con la prefectura del Oro y estuvieron como 3 semanas por allá y que no hay nada excepto esta foto de hace 3 años. Entonces, yo hice hace unos 2 años una pequeña nota sobre esta población. Más o menos ahí tengo contados unos 40 individuos, pero esto es una estimación estadística puramente. No hay una cifra exacta del número de individuos, aunque están bastante bien dispersos en un área que más o menos tiene unas 20.000 hectáreas de remanente boscoso nativo muy fragmentado. El bosque más grande tiene 1.500 o poco más de 1.500 hectáreas continuas. El resto son parches de 500, 200, 700 hectáreas. Y entre uno y otro hay pues obviamente pastizales, carreteras de tercer orden en su mayoría. Y la persecución de la gente porque son plagas de los maizales. O sea, la gente vive incómoda. Ya no le matan como antes, entiendo yo, pero sí les incomoda la pérdida de sus cultivos, particularmente el maíz, porque, claro, llega el tapir y hace feria. Caso contrario, son vistos frecuentemente por los campesinos de la parroquia Molleturo pastando junto a las vacas. O sea, una mañana temprano a las 6 de la mañana, en horas crepusculares, suelen toparse con el tapir y las vacas. Muchas veces son confundidos, piensan que es un ternero, pero ya evidentemente me han mostrado fotos de celular. Y claro, son tapires que salen del bosque, estos potreros, donde pastan junto al ganado. Suelen hacer cacerías, a pesar de la educación y de lo que les he conversado, a escondidas sí cazan para el consumo de carne, pero no tengo cifras exactas de la cacería, pero yo estimaría, al menos en los últimos 6 años me han contado de la muerte de 3, o sea que me han contado fuentes fidedignas, sí, le mataron, pero no, el mayor problema es la pérdida de hábitats y creo yo que en ese sentido deben haber esfuerzos. No sé si hay un grupo tapir ya conformado, pero la idea sería que entre todos nosotros aportemos para que, en este caso, el Ministerio del Ambiente haga algún tipo declare como santuario, el último santuario de tapir al occidente de los Andes, ya que estos bosques son parte del área de bosque y vegetación protectora Molleturo-Mollepungo. Pero conocemos que esta categoría no tiene ninguna protección. Entonces, básicamente son tierras particulares con líos de tenencia, con un avance agrícola que no es tan grande, ¿no? Digamos que se comen 1 hectárea por ahí cada 2 años, etcétera, que a la postre sí suma. Pero la mayor amenaza es la minería. Todo el territorio está concesionado. Y si no se hace un esfuerzo, que se lo ha hecho de manera puntual, por ejemplo, se han comprado terrenos por parte de fundaciones. La misma empresa Etapa de Cuenca ha hecho compras de tierras para declarar reservas municipales, pero en términos de negocio, las vertientes occidentales no le brindan beneficio directamente a la ciudad de Cuenca, pensando en el agua. Por ello es que el interés de adquirir tierras de fuentes hídricas que fluyen a la costa políticamente no es conveniente, pero sí para fundaciones como por ejemplo Naturaleza y Cultura Internacional, que tuvo un interés en un momento dado, u otras instituciones que puedan comprar estas tierras para presionarle al MAE a que se genere un corredor o se declaren
como el último relicto, el último espacio geográfico donde está esta especie. Eso es en términos generales, compañeros, lo que les puedo contar. Francisco, Disculpe, ¿y cuánto más o menos está la hectárea ya de bosque? Recién acaba de comprar Ernesto Arbeláez del Zoológico Amaru, a través de una donación francesa, en $15,000, 160 hectáreas. Claro, resulta barato, ¿no? Pero son 3 horas de caminata, no es que hay carreteras, son terrenos de unos bosques hermosos, una pendiente muy amplia. El tema es que se puede negociar, pero si se compra a través de instituciones públicas en el tema de valerse de avalúos y catastros, y más o menos la hectárea de bosque, así muy distante de una carretera, bordea entre los 400 y los $600. Pero si se compra de manera particular, se llega a un negocio, la gente se contenta, 160 hectáreas por $15,000, no es mucho. No. Claro, si le vemos desde el punto de vista productivo es un absurdo. Nadie va a ir a sembrar ni a sacar provecho. Pero con fines de conservación es súper útil porque además del tapir hay oso, hay puma, hay jaguar. Un registro Wow. con cámara trampa en el occidente a 2.400 metros. O sea, no es abundante, pero apareció. Y hay en total 25 especies de mamíferos terrestres medianos y grandes. Es interesante la zona porque hay una mezcla de especies de los bosques piemontanos y especies propias de los Andes, pero hablamos del lado occidental que en general en todo nuestro territorio está sumamente deteriorado. Parece que hay una presión de especies de la costa por los impactos en la costa mismo, minería, sembríos de cacao y otras actividades. Parece, digo yo, es como teoría que muchos de ellos se han visto presionados a subir a tierras más altas. Por ello es que se puede registrar, por ejemplo, el pecarí a 3.000 metros de altura, lo cual en la literatura de Diego y en libros de mamíferos jamás se ha reportado. Pero son eventos que, pienso yo, por presión en la costa, se han visto obligados a subir. El tapir, lo más bajo que le he registrado es a 1.200 metros en un sector llamado Xucay, que es en la cuenca baja del río Mihuir, parroquia Molleturo. Pero no van a los páramos, llegan al borde, al ecotono, a los 3.600 metros en promedio. No les he registrado en el páramo, a pesar de que he tenido cámaras ahí. Es un tapir pinchaque que le gusta estar en el bosque y busca y se mantiene en el bosque porque es su refugio. Muchos tapires, les cuento de las cámaras, tienen marcas en sus costillas, cicatrices frescas y viejas, que entiendo son del oso, no creo que sean de alambres de púas. Por ello es que, o sea, para analizar y discutir información sobre la protección del tapir y la presencia del oso como el depredador del tapir, hablando en su historia natural, y el tamaño de bosques y la posición geográfica, y considerando, creo yo hasta acá, por lo que he revisado en bibliografía, ni Colombia, bueno, Colombia no tiene en Occidente desde hace más de 100 años tapir. Perú no puede porque sus bosques occidentales, o más bien dicho, su cordillera occidental, que no existe, son lo que vemos en la provincia de Loja o ya en el departamento de Piura, que son desiertos. No hay un hábitat idóneo para el tapir. Considerando esto, en teoría, en toda el área de distribución de esta especie, solo queda en Occidente el área de la parroquia Molleturo, en el macizo del Cajas, como el último refugio del tapir andino. Sí, eso es interesante, este refugio. Yo justamente hice este año un estudio sobre los monos también. Hay mono aullador y mono capuchino. No, sí, capuchino aullador. Hay un fragmento de bosque, de acuerdo con la información, análisis que hicimos, que sí podría ameritar para ser un área protegida ahí. El Consejo Provincial de Azuay está interesado. Yo hablé con el señor Quispe, creo que era Marcelo Quispe, me parece. Aunque me parece que es más una cuestión política, que ellos siempre tienden a esa zona, a ese lado. Pero en teoría están interesados en hacer un área protegida. Pero de ahí no pasan, ¿no? De buenas intenciones no se ha avanzado una otra etapa, ¿no? Sí, Diego, lamentablemente el tema de la prefectura, ya como sabes, Yacu Pérez Claro. se
paró a su plataforma, cambiaron las autoridades, Marcelo Quispe ya no está en la prefectura. Entonces, esos procesos, al ser muy políticos, se terminan por diluir. Yo creo que aquí tendría que haber una exigencia, un impulso de las instituciones que trabajan por la conservación, recursos dentro o fuera del país, porque ya hay el sustento suficiente, con imágenes, con datos, que pueden llamar la atención a quienes sí se preocuparían por invertir en comprar una buena porción de estos bosques y declarar como un santuario del tapir. Porque a este paso, o sea, yo me atrevo a decir que quizás en 20 años más, 30 años más, podría tranquilamente desaparecer el tapir en Occidente. Eso es, yo creo que el Ministerio del Ambiente aquí podría jugar un rol importante. Les he insistido con oficios, con reuniones que hemos tenido aquí en la dirección de Cuenca y claro, ellos un poco le ven dificultoso porque el tema es cómo vamos a declarar si son tierras comunitarias, si son tierras particulares. No hay recursos para indemnizar. Entiendo que desde el Estado es difícil hacer una adquisición, mucho menos en la situación económica actual, pero sí con esfuerzos internacionales. Solamente por tratarse del mamífero, creo yo, Diego, y sin temor, compañeros, de equivocarme, es el mamífero terrestre más amenazado de los Andes tropicales, si no estoy equivocado. Sí. No sé si hay otro de su tamaño que tenga un grado de amenaza crítico ya en la extinción. Eso es correcto lo que tú dices. Tal vez... Sí. Perdón, Francisco, sigue nomás. No, eso, o sea, son ideas, pero, o sea, estoy como desesperado realmente porque ya se tome cartas sobre el asunto y creo que en equipo se puede buscar los nexos, no sé, la WWF, la WCS, si tienen nexos, para ver si se puede hacer algún tipo de compra, de declaratoria, de impulso desde el Estado y desde la fuerza también independiente de organizaciones, ONGs, para salvar estos bosques, ¿no? O sea, la gente en Molleturo, aparentemente, entre comillas, siempre fueron considerados como salvajes y agresivos, tienen esa fama. Pero todos con quienes he conversado, siempre y cuando no sea minería, comprarles las tierras para conservación, acceden y llegan, porque muchos quieren salir a la ciudad, ya el campo no les es fructífero, no hay vías para acceder a estos terrenos y hacerlos productivos, tienen pendientes exageradas. Entonces, le analizan un poco entre familia y dicen, sí, es mejor vender. Nuestros hijos quieren ir a la universidad, prefieren comprar una casa en Cuenca y olvidarse del agro que no les representa, sino autoconsumo. Eso ahora sí, les dejo a ustedes para que disparen ahí sus ideas, sus muy buenas ideas. Claro. Sí, es un escenario complejo, ¿no? Solo aportar, Diego, quizá para no tampoco quedarnos, tienes varias especies que analizar, pero mencionar que la cordillera de acá de Chilla en realidad es una conexión de la oriental, es una proyección de la oriental. Entonces, yo creo que pasa lo mismo que con el oso, es un sumidero Chilla. O sea, Chilla, la conexión es por la parte alta de Saraguro, que es Fierro Urco, y por ahí, aunque hay la carretera panamericana, los bichos eventualmente pueden cruzar. Yo tengo unas fotos, creo que son 2010, de un tapir que le cazan y le tercenan en el campo, ahí en Fierro Urco. Entonces son bichos que vienen de Imbana. Y nosotros tenemos fotos de una alta densidad de tapires pinchaque en Imbana, que es, como digo, si quieres, la matriz central de la cordillera oriental. Y de ahí se desprende ese ramal que forma la cordillera de Chilla. Entonces, justo donde se une el ramal, tienes una población bastante, vamos a decir, saludable, toda la zona de Yacuambi, Imbana. Y entonces tienes bichos dispersantes que van y colonizan hacia el occidente, pero pasa lo que nos ha explicado un poco Pancho, pues que llegan allá y por todos lados les meten cacería, tanto al tapir, a los osos, a los cérvidos que tienes aquí, en fin. Entonces, eso lo convierte en ese sitio como hábitat disponible, que pensando en el tapir más que en el oso por el estado de peligro crítico, debería trabajarse en mantener, en recuperar
la viabilidad de ese hábitat para que la especie pueda estar y ocupar y tener densificarse ahí. Ahorita NSI está trabajando estaban pues negociando antes de la fusión de Senagua la declaratoria de zona de interés hídrico, y en realidad era un bloque grandote que incluía tanto la parte de Chilla, Fierro Urco, y se cruzaba hasta Yacuambi. Y ahorita estamos el traslape del corredor minero 2, creo que se llama ese, que le cae encima de todo ese bloque, que estaba impulsado por el gobierno actual y que bueno, ahorita ha habido un montón de protesta social, ha habido gente detenida, porque claro, es la primera vez que se está proponiendo minería de alta montaña aquí en el sur, entonces la gente está asustada y ha habido Loja, por ejemplo, se declaró un cantón libre de minería, aunque eso sea más una declaratoria de intenciones, pero quiero decir que sí hay cierta pujanza para que ese territorio de ahí se declare como zona de interés hídrico municipal y de hecho una mancomunidad que se está estructurando ahí. Entonces, hace falta apoyar a que eso se consolide. Ahorita como universidad, con Víctor Romero y algunos colegas estuvieron haciendo un pequeño inventario, una línea de base de la biodiversidad de ese sector. Voy a ver si consigo el informe para compartirles. Creo que no se documentó tapir ni oso porque fue una evaluación rápida, pero insisto en que sí es territorio que con algo de gestión se podría recuperar. Eso nomás mi comentario. Sí, sí, gracias los comentarios. Para no alargarnos, porque es un tema que podríamos estar horas conversando y tenemos otras especies que evaluar. Yo sí considero que hay que analizarlo de otra forma. Como dice el dicho, hay que tomar el toro por los cuernos. Yo propondría, la Asociación de Mastozología puede apoyar esta decisión, las instituciones de las que ustedes representan, UTPL, ETAPA mismo, y formar un grupo de varias instituciones para hacer una propuesta formal, un estudio, qué se necesita para que esa zona sea protegida. Yo pensaría que también una de las soluciones sería que sea una reserva comunitaria. Ahora en el Ecuador, de acuerdo con la nueva legislación, me parece que existen 5 áreas protegidas la zona de su terreno, ¿cómo se llama? Vía a Cuenca, Moyotú. 5 áreas protegidas comunitarias. Entonces yo pensaría que es buscar esa figura. También hay que recordar que esta zona de la que estamos hablando pertenece a este bosque protector Molleturo Mollepungo, ¿no? Que de nombre se quedó el nombre nomás, ¿no? de bosque protector, no tiene más que eso. Entonces sí habría que analizarlo de otra manera y buscar cómo formar una agrupación de varias instituciones que lideren este proceso y tratar de ver la opción. Me parece que es una zona ideal. Eso es algún comentario adicional y si no, bueno, continuamos con la evaluación. Sí, a mí me gustaría aportar con la importancia de los datos de las investigaciones de Armando Castellanos con la especie en el Parque Nacional Cayambe Coca, concretamente en el humedal de importancia internacional Ñucanchi-Turupampa. Y me gustaría destacar, no tengo a mano la síntesis de los resultados por especie y todo, hubiera sido bueno que él participe en este taller. Sin embargo, me parece que las razones por las que la especie se ha mantenido más o menos estable, habría que preguntarle a él su opinión al respecto de la localidad, pero yo pensaría que no hay mucho fraccionamiento de hábitat, a la presencia de humedales altoandinos y por supuesto a la conservación del área, ¿no? Y él ha recabado información, también el esfuerzo, digamos, la técnica de estudio que él ha utilizado y el tener ya animales marcados, creo que ha facilitado bastante poder dar seguimiento a la especie y registrar la relación que existe con el oso de anteojos. Sí, Xiomara, gracias. Solo para revisar ya, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, yo quisiera consultar algo, tal vez a ustedes que son expertos en el tema, si han sabido de casos a nivel nacional o internacional, si de algunos sitios que funcionan como sumideros y tenemos buenas poblaciones, se podría tal vez a áreas que se están conservando,
en algún momento poder pensar en que se pueda reintroducir. No sé si tienen experiencia o tienen conocimiento de algo de esto. Si alguien sabe, yo le veo complicado eso. Porque en la naturaleza hay pocos tapir andinos como para los locales. Para resumir, la familia tapiri, entonces las dos especies evaluadas, al inicio del proceso, como ustedes recordarán, se les envió a todos los que están en este correo en algún momento, especies que deseen participar como evaluadores, como autores o coautores, y en el caso de tapir, Pinchaque pidió ser autora Carlos Urgilés, y en el caso de Tapirus terrestres, Galo Zapata. Hay otras personas que están aquí los nombres, toda esa información se les mandará en diciembre para que ustedes, los que van a ser los líderes de las fichas, tomen en cuenta. Hay una persona que, por ejemplo, ha pedido en varias ocasiones que quiere participar, es Jessica Pacheco de WWF, que tiene algunos datos. Le pedí que esté presente en el taller, pero alguna causa, algo pasó que no ha participado. Y también, bueno, Andrés Tapia, también qué gusto que estés aquí. Desde el comienzo también se te invitó, pero no tuvimos respuesta tuya hasta ahorita, que me parece genial que estés presente también con nosotros. Entonces, tu aporte también será bienvenido cuando se realicen las fichas. Gracias, Diego. Para las dos especies. Eso es, entonces sigamos, para no demorarnos mucho. A ver, eso eran con lo referente a Perisodáctila. Los Artiodáctila tenemos en la familia Camélide, hay dos especies que son nativas, domésticas, como ustedes saben, la llama y la alpaca. La única categoría que aplica para estas debido a su condición es preocupación menor. Acá como especie introducida quería comentarles a ustedes, en la parte final tenemos a la vicuña. Esta especie estaba analizando un escenario un poco sui generis, digamos, porque es una especie introducida, pero es una especie que está protegida, ¿no? Por el convenio CITES, está en un área protegida como es la reserva de Chimborazo. Entonces, en principio, por ser una especie introducida, la categoría que le corresponde no aplica, como dice aquí, es una categoría que maneja la UICN para evaluaciones regionales. Entonces, al ser introducida, la categoría no aplica. Pero en este caso de la vicuña, no sé si ustedes consideran que debería tener una categoría diferente. Estuve analizando la información, los datos que tenemos. La vicuña hay alrededor de 8,000 ejemplares en la reserva de Chimborazo que se han hecho censos, pero no es una población fragmentada, no es una población que tiene disminución, está en constante incremento. Cada año estiman que hay alrededor de unos 150 nuevas vicuñas que están naciendo. Entonces, no es obviamente una categoría de amenaza. Entonces, la única opción posible sería la de preocupación menor. A pesar de que es una especie introducida, debido al escenario que tiene la característica de especie, que en cierta forma es protegida por el Estado, que en cierta forma está dentro de la CITES, el apéndice 2, que regula su comercio internacional. Entonces, mi sugerencia sería que la vicuña deje de ser no aplica, que era la categoría que ha tenido hasta el momento, y considerarle como preocupación menor, como que fuera una especie nativa. ¿Alguien qué les parece? ¿Están de acuerdo con esta figura? Yo estoy de acuerdo, Diego. Ajá. Perdón, adelante. Sí. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Sin embargo, es interesante poder conocer si tenemos evidencia cierta de la existencia de vicuña previamente en el Ecuador que respalde esta propuesta. No, o sea, la vicuña es especie introducida, eso ya está confirmado. A nosotros y a mí mismo, cuando yo entré a estudiar biología, nos decían la especie reintroducida, decían, ¿no? la vicuña. Y claro, cuando yo empecé a revisar todas las fuentes, incluso de fósiles, la vicuña no existe por ningún lado. La vicuña fue introducida en el Ecuador deliberadamente en 1978 y bajo la figura de reintroducida. Entonces, es una especie introducida, pero cumple las funciones de especie nativa, ¿no? Está en un hábitat natural, se la protege,
no es manejada, es silvestre. Entonces mi propuesta era justamente considerarle ya no una especie, no aplica, que es para las introducidas y cambiar la preocupación menor bajo esta figura, que es diferente de las otras introducidas, que se trata como nativa. Entonces, eso es, si es que alguien considera que lo contrario, entonces me comente, si no le dejamos como preocupación menor. Tampoco es amenazada, no hay escenario para que sea amenazada. A pesar de que sí tiene amenazas, hay casos, hay reportes de atropellamientos, porque la vía que va al Chimborazo, a Guaranda, está mejorada, está pavimentada y ha habido atropellamientos, ha habido ataques de animales, de perros, de otros. Entonces hay muerte de los animales, pero no les causa un impacto, ¿no? Bien. Sí, Jaime. Buenas tardes a todos. Estaba en la calle, por eso más bien los vengo escuchando y estaba esperando un momento más propicio para participar. La pregunta que yo tengo más que nada es si es una especie introducida, ¿no? Que ya tú lo has confirmado con esta búsqueda. ¿Sería necesario igual que se le asigne una categoría de amenaza para Ecuador? Claro, o sea, mi idea nació justamente de esa situación que tiene esta especie. Como dije, es muy diferente. La especie es como que fuera nativa, ¿no? Hasta hace poco tiempo, hasta hace unos años, que yo descubrí que era introducida después de remover mucha bibliografía. La tratábamos como reintroducida, como que una especie nativa y que la volvimos a tener, pero es introducida totalmente. El escenario es que es una especie manejada, como les dije, está protegida con el convenio CITES, al apéndice 2. Es una especie que está dentro de un área protegida, que es la reserva de Chimborazo. Está en estado silvestre, no causa daño al páramo, porque el páramo de Chimborazo es un páramo seco, similar a la puna del Perú, donde habita tradicionalmente, ¿no? En Perú, Bolivia, Chile. Entonces es como que fuera una especie nativa. La verdad, a la especie no cambia nada, ¿no? Porque de no aplicable a preocupación menor, básicamente no existe ninguna diferencia. Sencillamente, mi idea era darle un análisis como especie nativa por este escenario que tiene. El hecho es que la situación tampoco tiene ningún problema. Yo creo que no va a tener ningún problema. La especie solamente se sigue incrementando, sigue aumentando sus poblaciones desde los 2000, me parece, ejemplares que estuvieron como hace 20 años, luego sí, ahora tenemos casi 8000. Entonces, no tiene ningún problema en ese sentido. Entonces, solamente mi idea era manejarle como una especie nativa debido a esta circunstancia particular que tiene. Bien, empecemos con los pecaríes. A ver, en el Ecuador tenemos, de acuerdo con la clasificación o listado de mamíferos de Ecuador que hicimos en este año 2020, son 3 especies. Sin embargo, aquí les aclaro que hay esta separación de pecarí de la costa, que es esta primera especie, pecarí crassus, y pecarí tajacu, que es el amazónico. Esta clasificación no ha sido del todo aceptada. Nosotros, los que hicimos este listado, nos basamos en la publicación de Ungulados del Mundo, que es del 2011, si no me equivoco, donde hace esta separación. Pero únicamente esta separación está basada en datos de anatomía externa y algunas mediciones que hicieron los autores, pero no hay análisis genéticos ni nada que lo sustente con mayor peso. Entonces, es posible que para la publicación del libro rojo, estas 2 especies quizás las tratemos solamente como a nivel de subespecie. Entonces, no serían especies válidas como tal en el futuro. Tenemos los autores para la especie amazónica, solicitó Galo, y para la especie de la costa todavía está huérfana. Entonces, si es que alguien quiere tomar a cargo de esa especie, puede decirme en este momento. ¿Qué consideramos de estos pecaríes? Sí, Jaime, levantaste la mano. Sí, a mí me gustaría. Ya. A ver, tenemos... La vez pasada evaluamos solamente el pecarí como especie casi amenazada, que era la población nacional. Ahora, como les estamos separando costa y Amazonía, entonces, ¿qué consideran
En especial el pecarí de la costa sería el más, el que requeriría Más más, o menos. más atención. ¿Sí, Jaime? Bueno, el de la costa sigue con presiones, ¿no? A pesar que es una especie que aparentemente no tiene problemas para reproducción, ¿no? Es bastante gregaria y se adapta, ¿no? A ciertas zonas de bosque. Sigue con presión de cacería y de consumo de carne de monte, ¿no? Eso sigue presente, ¿no? Y la especie sigue presente también en las áreas protegidas, pero sucede que de esta manera los controles y vigilancias no son tan efectivos. Se meten de manera furtiva, las cazan y fuera de las áreas protegidas los faenan, ¿no? Eso es lo que generalmente sucede. Yo he visto por el lado de Chongón, por ejemplo, en Guayaquil, que es lo que más ocurre, ¿no? Y sin embargo hay áreas donde sí están extirpados, ¿no? Por las zonas más secas de Santa Elena o Isla Puná, por ejemplo, o Isla Santay, y ya no existen estos organismos, ¿no? Pero sí están en zonas todavía de bosque seco. Entonces, existe todavía esa presión, ¿no? Básicamente es el consumo como carne de monte, ¿no? Y la cacería. En la zona baja del Chocó también existe ese mismo problema. Sí. Igual en el sur, Zapotillo, yo diría está extirpada y tienes, si quieres, la población fuente, que sería nuevamente el Perú, en Cerros de Amotape hay un bloque grande de bosque seco, que nos pasa lo mismo con la reserva Arenillas, que de ahí entran los bichos hacia Loja, o a la provincia del Oro, pero claro, son rápidamente eliminados. La misma realidad para los pecaris, para los sajinos en general, es lo que pasa con otros bichos. Sí. Para el pecarí de la costa yo consideraría, me parece que lo adecuado sería tal vez la categoría vulnerable, considerando una reducción inferida proyectada para las 3 generaciones, porque si es más de, ¿cuánto toma una generación? Veamos cuánto tiempo toma una generación el pecarí. Año y medio. Año y medio toma. Entonces rápido, entonces sería en 10 años. Acá en la costa sí hay, en Santa Elena también lo hemos visto bastante. O sea, es uno de los animales que se adapta muy bien a los cultivos, ¿no? Tú lo ves, pero como dice Jaime, tiene la presión de la casa, pero se lo ve incluso ahora en las cacauteras, también con las cámaras trampa hemos registrado grupos hasta de 60 en la parte de Cerecita. Y también tiene una buena tasa de reproducción. Eso precisamente iba a comentar y tal vez preguntarle a Julio, ¿no? Si conoce, o sea, tienen experiencia haciendo ensocreaderos, ¿no? El éxito reproductivo de esto, ¿no? No, ese es el más fácil reproducirse, se adapta. Había un señor que tenía como 500 años, se le soltaron 100, a los 3 años ya alrededor de la hacienda tenían el doble, el triple. Y ya es un conflicto porque se le comen el cacao, la flor del cacao. Claro. Pero están ahí, ¿no? Son animales que podrían en un escenario de respeto de las personas, ¿no? Que no lo casen como en la frecuencia e intensidad que lo hacen, el pecarí podría sobrevivir sin problema. Pero claro, vivimos de una sociedad que la gente está acostumbrada a dar matanga a todo lo que se le atraviesa. Entonces, obviamente, el pecarí en especial de la costa, yo creo que es muy, muy frágil su situación. Sígalo. Sí, estoy de acuerdo, es una especie que con un poco de respeto es fácil de manejar. Se recupera pronto cuando la gente empieza a limitar la cacería. Entonces sí, esa es la ventaja que tiene, pero indiscutiblemente el escenario de la costa no es mejor para ninguna especie, ¿no? Entonces, yo veo 2 opciones para el pecarí de la costa. En 10 años, como dice Julio, que sería más o menos el tiempo que toma una generación, sería menos de 10 años las 3 generaciones. Entonces, considerar que se va a reducir un 30% de la población en los próximos 10 años. O si es que consideramos que será menos de este porcentaje, entonces podría ser casi amenazada solamente. Entonces sería o vulnerable o casi amenazada.
¿Qué sugieren, colegas? Yo le dejaría invulnerable por las presiones, la prevalencia de presiones, que creo que podemos echar mano de los criterios más abajo, me parece que tienen relación a la... Estos son superficie ya. Claro, es que parte del problema grave de la costa es la pérdida de hábitat, ¿no? Claro. Entonces... tamaño poblacional, por ejemplo, no tengo idea, solamente lanzar un número, pero yo diría que si hay menos de 10.000 pecaríes en la costa, ¿no? Por ejemplo. Por ahí. Entonces, claro. Una disminución, si sabemos que está disminuyéndose, está fragmentada la población. Entonces, sin darle muchas vueltas y debido a la presión, la cada vez más intensa pérdida que existe en la costa, sin problema considero que vulnerable iría adecuado para esta especie. Diego, sí, bueno, con lo que comentó Julio, más bien yo ya dudo un poco, ¿no? Porque si es un animal que llega a huertas de cacao, es un animal que tiene un buen éxito reproductivo, y no sabemos realmente cómo está la población. No, o sea, ya me puso a dudar, porque yo sí estaba un poco partidario de que sea vulnerable, al menos, ¿no? Pero ya conociendo lo otro, ya dudo un poco, ¿no? De que realmente se ajuste a esa categoría, ¿no? Claro que es mejor ponerlo vulnerable porque si lo ponemos como casi amenazado, más bien se podría estar incitando a que no tienen derecho a una protección a esta especie, ¿no? Claro, o sea, lo que dice Julio yo creo que tiene toda la razón, porque yo sí he escuchado casos de zoológicos que tienen este problema. Pero eso sí, en los zoológicos uno de los problemas es el exceso de reproducción de saínos, no claro. saben a dónde enviarlos. Sí, claro. Ya te digo, acá en 4 hectáreas había casi 500 saínos. Claro, pero eso es un escenario donde no hay cacería. El manejo, claro, sí, pero como te digo, también en todo el sector de Santa Elena, Limoncito, por ese sector, hay el conflicto es con las personas, sobre todo ahí se está cosechando maíz, ellos llegan a comerciar maíz. O sea, sí hay, ¿no? Pero como también alguien dijo, uno de los colegas, que es fregado por la presión que existe en todos los hábitats de la costa, ¿no? Entonces, o sea, por suerte es una de las especies que se ha adaptado y te cuento que donde hay saínos hay tigrillos. Ya, los tigrillos se han adaptado a consumir en las cámaras trampa después de 2 o 3 minutos que pasa el grupo de saínos, ve a un tigrillo o 2 pasando por ahí. No hacen presumir que lo están cazando, ¿no? Claro. O sea, es un buen elemento. Sí, sería importante incorporar eso, ¿no? Que los criterios serían por el conflicto, ¿no? Con los sectores agropecuarios, básicamente, y por el consumo de carne de monte, ¿no? Que es una especie bien adaptada, pero con esos criterios, ¿no? Se colocaría como vulnerable, ¿no? Ya, entonces están de acuerdo. Sí. La categoría vulnerable. De acuerdo. De acuerdo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ya. A ver, entonces, Ana, Ana Mariscal, ¿tú pediste para redactar esta ficha del pecarí de la costa? Sí, podría ser. Ya. Bueno, ahí te van a apoyar a... Sí. Todas las ayudas son bienvenidas. Jaime Salas, Cindy Hurtado y otras personas sin problema podrían ayudarte. Diego, tu micrófono está un poco bajo. Sí, eso me dijeron ayer, pero no sé cómo corregir. No sé qué hacer. Yo tengo un comentario sobre Tahaku. No sé si es que consideran... bueno, este es libro rojo, pero no sé si ampliación de la distribución en rango altitudinal valdría la pena. Lo que se ve en Molleturo igual es tema de maíz, plagas en el maíz, pero no se los ve todo el año. Vienen por temporadas, pero sí, pues son grupos grandes, ¿no? De más de una docena, y la gente aprovecha para hacer también faena, porque, claro, le consideran muy exquisita la carne. Y asumo también, una vez más, es por la presión de la costa que se han ido aventurando a subir
a bosques más altos, ¿no? En busca de refugio y alimento. Eso como comentario nada más. Sí, esto voy a anotarte también, Francisco, para que aportes con esos datos para la ficha también. Yes. Ya. Entonces, el amazónico, ¿qué sugieren? ¿Qué datos tienen sobre el pecarí amazónico? El de collar. Yo creo que está como casi amenazado actualmente. Pienso que debería quedarse en esa misma categoría el de la Amazonía. Ya. De Por las mismas acuerdo. razones que hemos discutido y tiene mucho más hábitat, ¿no? Sí, tiene mucho más en la zona del Yasuní. Y yo creo que es para ser consistente también con lo mismo que hicimos con la guanta, ¿no? La guanta amazónica. Sabemos que es la población abundante, pero también le meten cacería durísimo, entonces al menos que quede como constancia de que traten de regular un poco la cacería. Ya, el de collar, es decir, el escenario es mucho más, el de labio blanco, mejor dicho, el escenario bastante más complejo. El de la costa ya lo evaluamos, me parece que en peligro crítico la vez pasada. Entonces empecemos el de la costa. Parece que ya no hay datos, ¿no? No encontraron nada en Galo en los últimos años. No, después de esos muestreos que hicimos en varias localidades en la costa, no, al menos nosotros hemos hecho muestreos adicionales. No creo que ha cambiado mucho la situación y la verdad es que ya para el 2010 quedaban poquitos, entonces debería mantenerse como peligro crítico. Por ejemplo, estas especies, si es que algún rato la UICN hace una nueva categoría para subir a este pecarí de la costa, con algunos otros deberían subir a esas categorías. Entonces este es en peligro crítico. Ya, y el tapir del labio blanco amazónico. Creo que debería mantenerse en peligro también. De acuerdo. ¿Cómo estaba? Lo curioso es que son animales abundantes, ¿no? En el Cuyabeno y Yasuní yo tengo datos y seguramente ustedes también deben tener algo parecido. Hay cantidad de estos animales y le cazan Se mueve. durísimo, ¿no? Le cazan pero en cantidad. Y sigue asomando. Entonces, obviamente en esas zonas, por suerte, el efecto sumidero actúa de maravilla, entonces todavía hay bastante. Pero como sabemos, muchas otras zonas ya prácticamente desaparecido. Aquí solo para comentarles, de acuerdo con la UICN piden que las especies evaluadas a nivel subespecie también tengan la categoría de especie, ¿no? Entonces, la categoría de especie, lo que decidimos en un taller anterior fue que la distribución más amplia es la que corresponde a la especie. Entonces, en este caso, el pecarí del blanco tiene 3 categorías, que es la especie y las subespecies. Ya, vamos con los cérvidos, los masama. Diego, antes de pasar, yo estoy de autor de 2 especies de pecarí. Yo quería que Julia se haga cargo de esas 2 especies y yo le apoyo a ella a escribir esas fichas, porque ya tengo varias que están a mi cargo. No quiero cargarme de muchas especies. ¿Estás de acuerdo, Julia? Sí, de acuerdo. Yo trabajo con Galo estas fichas. Ya, entonces, voy a pausar solamente el video para que no se me haga muy largo.